Bien. Entonces, chiquillos, esta unidad, vamos a ver 3 temas importantes dentro de esta unidad. Primero, uno que son los estados de la materia y su relación con el concepto de densidad, es decir, para entender por qué hay objetos que son, o elementos fluidos que son más densos o más viscosos que otros. Vamos a marcar la diferencia entre algo que es viscoso y otro que es denso, que generalmente se ocupan como sinónimos, pero no lo son tanto. Vamos a entender también el concepto de presión, es decir, por ejemplo, cuando literalmente hacemos presión sobre un objeto, y para terminar vamos a entender cómo es que la presión, por ejemplo, la presión atmosférica, la presión del agua, afecta en los distintos movimientos de los objetos, y también entender cómo flotan los objetos sobre los fluidos, es decir, por qué hay objetos que flotan y otros que no flotan en algunos elementos. Entonces, para ello, chiquillos, vamos a comenzar la clase de hoy con una actividad de hacer ahora. Como dice ahí, vamos a partir introduciendo los contenidos. Vamos a hacer algunas preguntas que también pido en su casa que también las respondan. Vamos a definir conceptos que básicamente, chiquillos, el día de hoy va a ser definir los estados de la materia y entender también qué es un fluido finalmente según una mirada física. Y vamos a dar algunos ejemplos de ello y luego vamos a hacer nuestros tickets de salida que hacen una reflexión final. Entonces, chiquillos, hoy día el objetivo de la clase va a ser 2 partes. La primera de ellas va a ser definir como de colegio cuando éramos niños chicos, los estados de la materia. ¿Qué significa que sea algo sólido, líquido y gaseoso? ¿Por qué vamos a hacer eso, chiquillos? Porque entendiendo los estados de la materia, vamos a entender también cuáles de los tres, mejor dicho, van a caer en la categoría de fluido y entender de manera física qué significa que un fluido sea fluido. Para que la redundancia. Bien, para comenzar, chiquillos, antes de ver los estados de la materia, les quiero preguntar en su casa y aquí lo siguiente. Cuando yo les hablo en su casa también pueden escribirme en el chat la respuesta. Chiquillos, cuando yo les digo fluido, ¿a qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Que fluye. Que fluye, ¿cierto? ¿Pero a qué lo asocian al tiro un fluido? ¿A qué asocian primero un fluido? ¿Algo líquido, dice el imán? Algo líquido, ¿cierto? Como agua, como algo que, como dice el Lucas, aunque suene redundante, es decir, algo que fluye, a la hora que definamos físicamente qué es un fluido, inevitablemente vamos a tener que ocupar la palabra fluir, que fluye. Bien, todos casi en su casa y acá, todos de acuerdo que asociamos un fluido con un líquido, el agua fluye, el aceite cuando se cae el aceite, etc. Si yo les dijera que el aire también es un fluido, ¿me creerían? ¿No? Como que no suena, ¿cierto? Como que el aire no suena que sea un fluido porque el aire no es líquido, ¿cierto? En sus casas, chiquillos, si yo les digo que el aire es un fluido, ¿les suena? Ya, la Cata dice que sí, porque el aire tiene agua, pero si no fuera vapor de agua, fuera, por ejemplo, dióxido de carbono puro, no tiene agua, así que no sería tan líquido. Entonces, ahí es donde se rompe un poco la idea de que el fluido puede ser o no solo líquido, porque vamos a entender el día de hoy que esta palabra que menciona Lucas de fluir, que fluya, lo podemos ver en más de un estado de la materia. Entonces, lo que vamos a hacer, como dice ahí, lo básico que vamos a ver primero son los estados de la materia. Lucas, no se desconcentre. Vamos a ver primero, chiquillos, los estados de la materia, porque primero vamos a entender cómo son los distintos estados de la materia, y cuando ya tengamos claro, chiquillos, los 3 estados de la materia, no vamos a meter el plasma porque todavía no es como un estado de la materia así como propiamente tal, vamos a definir lo que es un fluido y vamos a tratar de calzar esa definición con los estados de la materia, para ver si hay alguno que cuadra con él. Partimos, chiquillos, con el estado sólido. El estado sólido, el más conocido de todos, que es como, por ejemplo, ese cubito ese bloque de, ¿cómo se llama? De cuarzo, es un bloque de cuarzo que sale ahí. Los sólidos, chiquillos, todos los elementos sólidos tienen como característica principal que tienen forma propia.
Uno puede identificar algo sólido, por ejemplo, un cubo de hielo, un cubo de madera, que tiene forma de cubo de manera propia. Y son de forma propia, tienen su propio volumen y cuesta mucho comprimirlos. O sea, ese cubo de cuarzo que está ahí, no vamos a llegar y lo vamos a apretar y se va a comprimir. Chiquillos, ya pues. A nivel físico, los estados de la materia, chiquillos, también los podemos clasificar según qué tan unidas tengan las moléculas, qué tan fuertemente unidas estén las moléculas entre sí. Y es en ese caso, chiquillos, donde los sólidos se llevan el premio a ser los elementos del estado de la materia que tienen las moléculas más fuertemente unidas. Las moléculas tienen una fuerza entre ellas tan fuerte que permite generar estas redes sólidas, que evita que el sólido se deforme fácil. Es decir, un objeto sólido no se deforma tan fácilmente, la mayoría de ellos, porque sus moléculas están tan unidas que no permiten que el sólido se deforme. Entonces, el sólido tiene su forma propia, tiene volumen propio y no se deforma con tanta facilidad. Esa va a ser la primera característica que vamos a poder identificar de los sólidos. Por otra parte, chiquillos, los líquidos también tienen volumen propio. Es decir, yo puedo medir 1 litro de agua, medio litro de aceite, 1/4 de litro de jabón líquido, por ejemplo, tiene un propio volumen. Pero, a diferencia, chiquillos, de, por ejemplo, el cubo de cuarzo de delante, los líquidos no tienen forma propia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo el agua, por ejemplo, de esta botella, la que están viendo aquí en pantalla, el agua de la botella no tiene forma, sino que se adapta a la botella. Es decir, va a tener la forma de la botella. Porque si yo, por ejemplo, cambio esta agua y la pongo en otro envase, ya no se va a ver igual, porque el agua va a tomar la forma del envase. Una característica de los líquidos es que si bien tienen volumen propio, no tienen forma propia. Siempre los líquidos se van a adaptar al recipiente que los contiene. Eso pasa porque como los líquidos no tienen una fuerza molecular tan fuerte, se pueden deformar fácil y adaptar su forma con mucha facilidad al recipiente que los contiene. En este caso, chiquillos, entonces debemos tener claridad que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no tienen forma propia, sino que van a tomar la forma del lugar en el que estén. Y si yo cambio el líquido de recipiente, va a cambiar su forma porque va a tomar la forma del recipiente. Esto se debe, chiquillos, a que las fuerzas entre las moléculas son más débiles que las que teníamos antes. Por ende, al no ser tan fuertes, se deforman con mayor facilidad. Finalmente, chiquillos, partimos con el sólido que era... El sólido era el más fuerte de todos, tenía forma propia, todo ordenadito, bien unido, las moléculas todas fuertes entre sí. El líquido tenía su propio volumen, pero se adaptaba al recipiente que lo tenía. Finalmente, chiquillos, nos quedan los gases. Los gases son más libres. Por ejemplo, el gas de la botella, cuando uno abre la botella de bebida y sale el gas sale para todos lados. Cuando uno está cocinando y sale el vapor de la olla, el vapor de la olla, el gas de la olla, se expande para cualquier lado, como que es más libre. Y puede fluir más fácilmente. O sea, yo puedo tomar, por ejemplo, calentar y, por ejemplo, evaporar agua y generar vapor de agua, y vamos a ver que ese vapor va a empezar a expandirse libremente, va a fluir libremente. Esta característica, chiquillos, es propia de los fluidos, puesto que los fluidos, de los líquidos, de los gases, perdón, que pueden fluir, ahí bien digo, puesto que los gases no tienen volumen propio. O sea, yo no puedo meter en un envase como medio litro de agua, no puedo tener medio litro de gas, no se puede.
porque el gas es tan libre que no se puede confinar en un espacio tan fácilmente. Y a diferencia de los líquidos, que los líquidos, si yo, por ejemplo, derramo un poco de agua, el agua se va a derramar, va a quedar en el suelo y va a quedar ahí. El gas puede fluir libremente y se puede expandir para todos lados, no queda quieto en un lugar. A diferencia de los sólidos y los líquidos, los gases pueden, todo fluye y se mueve libremente sin detenerse. Sin embargo, yo también puedo meter un gas a un recipiente y va a tomar la forma del recipiente. O sea, yo puedo agarrar, por ejemplo, humo y meterlo en un frasco. Y va a quedar el humo dentro del frasco. Volviendo al orden de las fuerzas que tenían las moléculas de los estados de la materia, el sólido tenía la fuerza más grande de sus moléculas. El líquido era débil y en el caso de los gases, la fuerza entre las moléculas de los gases es prácticamente cero. Por eso son tan libres, por eso fluyen tan fácilmente, porque no hay nada que los amarre, por así decirlo. No hay nada que los detenga. Entonces, chiquillos, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta esa característica, es que vamos a definir a los fluidos como todos aquellos elementos. Entonces, ¿qué es un fluido entonces? Vamos a definir entonces, chiquillos, que es un fluido a todo aquel estado de la materia en el cual este estado de la materia pueda moverse más o menos libremente en el espacio. El líquido se puede mover libremente hasta cierto punto porque en algún momento se va a detener. Y el gas se mueve libremente sin detenerse. Tomando un poco lo que dijo Lucas hace un ratito, los fluidos fluyen. Tienen la capacidad de fluir, de moverse sin detenerse o moverse medianamente libres. Los líquidos fluyen porque se mueven libremente si yo los suelto. Si yo, por ejemplo, si boto un cubo, el cubo se va a quedar quieto en algún momento. Pero si yo tiro agua, el agua le va a costar detenerse porque va a empezar a esparramarse. ¿Cómo que de repente se le cae un vaso de bebida? En la mesa, un vaso de jugo. Venga, guarda el teléfono. Cuando se nos cae un vaso de jugo, en la mesa se desparrama, pero como que queremos tratar de agarrar para que no se nos arranque el jugo, pero queda ahí. No queda ahí, como que la mancha de jugo se esparce por la mesa, ¿cierto? Lo mismo pasa con los gases. Si yo abro una botella de bebida y sale el gas de la bebida, el gas se va a expandir, se va a mover libremente. En ese sentido, chiquillos, se define un fluido como todo aquel elemento que se pueda mover libremente y en algún momento se pueda detener. Entonces, de esta manera, chiquillos, vamos a señalar que en física un fluido es una sustancia que fluye libremente debido a algo que lo empuja al principio, por muy pequeño que sea, se empuje. Es decir, yo si tiro el agua, le apliqué una fuerza, se movió y se desparramó. Si yo abro la bebida, libero la presión del gas, el gas se expande. Es decir, de distinta manera, pero cumpliendo casi la misma característica, los gases y los líquidos son fluidos. Ahora, esa idea de que dijimos delante que los gases no eran fluidos, tenemos que meternos en la cabeza, chiquillos, que también el gas es un fluido. ¿Por qué? Porque el gas yo lo puedo hacer que se mueva libremente. Entendamos fluir, a que algo fluya como algo que se puede mover libremente. Los gases se mueven libremente cuando se empiezan a expandir. Los líquidos cuando se derraman o cuando se sueltan también se pueden mover libremente. O sea, tanto los gases como los líquidos tienen la capacidad de fluir, de moverse libremente por una superficie. Es decir, como dice aquí, cuando hablamos de fluidos, estaremos hablando de gases y de líquidos. Ambos, si los muevo, se van a poder mover de manera libremente, de mayor o menor medida, siendo los gases los que se mueven más libremente y siendo los líquidos los que se mueven un poco menos libres. Pero entender, chiquillos, aquí y en su casa, que todo estado de la materia que se mueva libremente, que si yo lo suelto se puede desparramar, por así decirlo, se va a entender como fluido. Es decir, debemos abrir un poquito el horizonte a decir que también los gases entran en la categoría de fluido.
¿Se entendió, chiquillos? Que ahora vamos a ampliar un poquito ese horizonte. ¿En su casa también, chiquillos, se entendió? ¿Sí? Bien, chiquillos, para continuar, les voy a pedir acá, en la hojita que les pasé, que en la última parte, que en la parte de atrás de la hoja que atrás, y en su casa también, chiquillos, en el caso de los de la casa, lo van a hacer en el ticket de salida que está que se va a cargar ahora el Classroom. Les voy a pedir que respondan en su casa, y aquí también, la siguiente pregunta. Anótenla por favor ahí en la hojita, chiquillos, y en su casa lo van a ver en el ticket de salida. Mientras tanto, van a pasar a buscar para mí. Oh, gracias. Ah, me llegó un globo, chiquillos. Chiquillos, les voy a pedir que en su casa, en el ticket de salida, van a tener que responder lo siguiente. Y acá, mientras tanto, también. ¿Es lo mismo decir que algo es viscoso o que es denso? ¿Por qué? ¿Sí o no y por qué? Entonces, en su casa, chiquillos, también, por favor, realizarlo. Va a salir ahora el ticket de salida, va a salir inmediatamente en la clase, porque es algo que quiero que tengamos para la próxima clase. 2 y 2, 1. Va a ir apareciendo ahora, chiquillos, para que lo vean. La pregunta es, mientras piensen en su casa, ¿es lo mismo algo viscoso que algo denso? Justifique, ¿o por qué? Entonces, les pido que piensen, si hablar de que algo es viscoso es lo mismo que sea denso. ¿Sí o no? Y si dicen que sí, ¿por qué? Y den algún ejemplo. Y si dicen que no, también den algún ejemplo en su casa, chiquillos, de que, ¿cómo se llama? ¿A qué asocian que algo que sea viscoso o que sea denso? Así que les pido, chiquillos, acá también lo hagan. Voy leyendo sus respuestas de inmediato. Permitido en la casa que estoy cargándole el ticket de salida para que lo vean. Porque con sus respuestas, la próxima semana, les voy a pedir que, ¿cómo se llama? Respondamos y empecemos a definir la diferencia entre algo que fluye viscosamente o que fluye, ¿cómo se llama? Densamente. Así que piensen un ratito, chiquillos, acá también lo pueden hacer por mientras. Piensen qué diferencia hay entre algo que es viscoso y algo que es denso. ¿Qué diferencia tiene? Espérame, chiquillos, que estoy cargando el ticket de salida. No sé si les sale. ¿Les aparece el ticket de salida en su casa, chiquillos? No, no les sale. No sé qué le pasa al Classroom que no me deja. Espérenme. ¿Qué diferencia? Digo, si es lo mismo algo viscoso que algo denso. Y justifiquen por qué. Si sí o si no. ¿Por qué no es lo mismo? Y traten de explicarlo. No sé qué pasa en el Classroom, tío, que no me deja. Denme un segundo que lo estoy viendo para saber por qué no carga. Acá está, ¿por qué? Ya, revisen ahora, chiquillos, por favor. En sus casos. No quiero una respuesta, chiquillos, así como súper de diccionario, pero piensen, ¿qué si es lo mismo algo viscoso que algo fluido? Perdón, denso. ¿Les salió ahora, chiquillos? Revisen ahora.
Lo que lo tengan listo me lo van dejando acá los que estén aquí. Eso es lo que creo yo, porque la diferencia, ¿viste? ¿Ya? No, sí, me gusta esta respuesta. ¿Sí? ¿Que se lo deja usted, no? Sí, déjame acá. Después la próxima semana, la próxima clase les voy a entregar esta guía para que tengan el apunte. Ya, respondan los chiquillos. Aquí los chiquillos también acá están respondiéndolo y cuando lo tengan listo me lo tienen que entregar. Caro, Lucas y Vicente. Recuerden que no necesitan una respuesta así de diccionario ni nada. ¿Ya? Sí, creo que estamos apuntando como a lo mismo. Así que vamos a esperar su respuesta en la casa, chiquillos. Háganlo. Chiquillos, a los 4, igual el ticket de salida les va a aparecer. Pero no lo respondan en el Classroom porque lo tengo aquí. Yo sé que está entregado. Ya, Iván. Gracias, Iván. Sí, ahí me llegó el tuyo. Bien, chiquillos, cuando estén listos con el ticket de salida, se pueden ir desconectando. Vamos a dejar la clase hasta acá, así que voy a dejar los que hagan el ticket de salida. Por favor, necesito que lo hagan los que estén conectados para que podamos ocupar esas respuestas para la próxima semana. Así que, chiquillos. Ya terminó el Benja, Iván. A ver si él me llegó el de la Cata y el del Iván. No, Gonza, no me llegó todavía el tuyo. Ahí llegó. Esperen un segundo, chiquillos. Así que, chiquillos, vayan, terminen el ticket de salida y por favor, cualquier cosa me lo van respondiendo. Y si no tienen dudas, recuerden, es solo lo que ustedes piensan sobre esa decisión. Chiquillos, no pueden salir. No, adentro. Así que, chiquillos, que tengan muy buen día. Cuídense mucho y que tengan muy buen fin de semana. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos. ¡Vamos, Chile! Esa... Ya, muy interesante la...